Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Como siempre, hermanos, otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma en el ciclo C. Mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Reciban un caluroso abrazo en este segundo domingo de Cuaresma para el resto del mundo, Jay Ledesma. Que el Señor se fije en cada uno de nosotros y nos conceda su paz. La liturgia nos invita a renovar nuestra amistad con Dios. Se nos presenta a Dios celebrando con su amigo Abraham un pacto de amistad eterna, donde ambos se declaran dispuestos a entregar su vida por esta alianza. Jesús, en oración, en pleno trato de amistad con Padre, deja entrever a los apóstoles que el sentido de su vida es cumplir a cabalidad aquella antigua promesa de amor, y se descubre la belleza y la gloria de vivir esa amistad, seguros de la presencia del resucitado aquí y ahora entre nosotros para darle gracias al Padre bueno. Oremos. Gracias te damos, Señor, Dios Padre nuestro, por la esperanza que alientas en el corazón de tus hijos, Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador, el Señor transfigurado. Transformará nuestra condición terrena y caduca según el modelo de su condición gloriosa y eterna, con esa energía que posee para sometérselo todo. Necesitamos, Señor, contactar contigo por la oración, para reafirmarnos en nuestra propia identidad cristiana, para hacerte fieles en el momento de la prueba de la fe, para vivir como hijos tuyos y hermanos de los hombres, para anticipar en la noche de la luz esplendorosa de Pascua. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 2, la transfiguración del Padre Edgar Larrea de Memoria Grata. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz.
Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Primera lectura. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 12 y 17 y 18. La etapa de la historia de la salvación que hoy recordamos en el libro del Génesis es la figura de Abraham, que acepta la alianza que Dios le propone, creyendo contra toda esperanza. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por en medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba.
Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Salmo 26 nos muestra dónde estaba la base de la fe de Abraham. Escuchemos la interpretación del coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo segundo de Cuaresma. Modo primero. El Señor es mi luz y mi salvación. Modo segundo. El Señor es mi luz y mi salvación. Modo tercero. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Segunda lectura. Filipenses capítulo 3, verso 17 hasta el capítulo 4, verso 1. Pablo se lamenta de la poca madurez de algunos habitantes de la comunidad de Filipos que rechazan la cruz en su programa de seguimiento de Jesús. Como ciudadanos del reino, escuchemos atentos. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros, porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo.
Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio. Lucas capítulo 9, versículos 28b hasta el 36. Nada más dar inicio al camino de la cruz hacia la pasión y muerte de Cristo, ya se nos propone el destino último de este camino, la gloria de Cristo y la nuestra. Escuchemos el pasaje de la transfiguración según San Lucas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 1, la transfiguración de Javier Bru. A un alto monte Jesús fue a orar, llevando a Pedro, Santiago y Juan, y allí lo vieron transfigurar. Todo su rostro se iluminó y su vestido resplandeció con blanca luz más fuerte que el sol. En gloria vieron hablándole, de un lado a Elías y otro a Moisés. Y Pedro dijo: que bien estamos, haré 3 tiendas, una a Elías, otra a ti, la otra a Moisés. Mas no sabía lo que decir. Temor sentían de estar allí. Y los cubrió una nube en la que se oyó
Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Cumplido el tiempo en Getsemaní, pide a ellos mismos orar allí, mientras con sangre suda al pedir. Si quieres, Padre, aparta de mí el cáliz que me va a consumir, mas beberé si has dispuesto así. La luz que el mundo a cruz condenó, y sus vestidos manchó en dolor. Aun con el rostro desfigurado, la nueva alianza nos ha entregado, y Dios Padre lo exaltó. Pues si el Tabor quieres contemplar, hay un calvario por superar, y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Amados hermanos, como comunidad de discípulos que tienen como meta la vida en Dios y peregrinamos por este mundo rumbo a la casa de Dios, hoy nos reunimos para celebrar nuestro programa en el segundo domingo de Cuaresma. En nuestro camino cuaresmal, no nos olvidemos de pedir a Dios que nos prepare a celebrar las fiestas pascuales. El salmista resume el tema central de las lecturas de este domingo: la esperanza en un Dios que es luz y salvación, aún en medio de las dificultades. Abraham salió de su tierra y se encontró con un Dios que promete. Se compromete y manifiesta su rostro transfigurado en Jesucristo. Como hizo Pablo, también nosotros ponemos en nuestra confianza en el Señor crucificado y resucitado. Escuchemos con atención nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias a Jay por esa sinopsis de siempre. Y entrando en esa primera lectura de Génesis, esa alianza de Dios con Abraham. Esa primera parte de este texto comienza presentando a Dios respondiendo a Abraham y asegurándole una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo. En la secuencia, el narrador deja a Abraham contemplando en silencio el cielo estrellado y se dirige al lector, o sea, a nosotros, para comunicarle sus propios juicios teológicos. Abraham creyó en Yahvé y por eso el Señor le consideró como justo. La fe, ¿verdad?, que se utiliza el verbo aman, que significa estar firme, ser leal, creer plenamente, de la que aquí se habla, traduce una actitud de confianza total, de esa aceptación radical, de entrega plena a los designios de Dios. La justicia es un concepto relacional, ¿verdad?, que expresa un comportamiento correcto con respecto a una relación comunitaria existente. Aquí significa ese reconocimiento de que Abraham tuvo un comportamiento correcto en su relación con Yahvé,
al confiar totalmente en Dios y al aceptar sus planes sin ninguna duda o discusión. Pero todavía hay algo más en la promesa de futuro: la garantía de una tierra. Los dos temas, descendencia y posesión de la tierra, van asociados en estos casos. La segunda parte del texto nos presenta a Dios haciendo esos preparativos de un misterioso ceremonial. Y esto se trata de un rito de conclusión de una alianza, conocido bajo esta u otra forma semejante en numerosos pueblos antiguos. Se cortaban los animales en dos y se colocaban las dos mitades frente a frente. Quien suscribía la alianza pasaba entre las dos mitades de los animales y pronunciaba contra sí mismo una especie de maldición para, en este caso, ¿verdad?, el caso hipotético de que rompiera el pacto. Siguiendo el modo como entre los hombres se garantizaba la máxima firmeza contractual. El catequista bíblico acentúa la idea de un compromiso solemne e irrevocable que Dios asume con Abraham. La promesa de Dios queda así totalmente asegurada. Repárese todavía en otro detalle: Dios no exigió nada a cambio a Abraham, ni Abraham tuvo que pasar por entre los animales muertos. Solo Dios pasó con una antorcha ardiendo. Así que la promesa de Dios a Abraham es pues totalmente gratuita e incondicional. Bueno, hermanas y hermanos, en la segunda parte de nuestro programa seguiremos discutiendo de esta segunda lectura de hoy de Filipenses y ese evangelio de Lucas. Mientras tanto, nuestro hermano Jay nos llevará a un cántico. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 3. Canto de la Transfiguración de Jesús, de Carlos Isaac. Jesús, puedo ver tu rostro en cada hermano que está aquí. Puedo ver tu rostro, Jesús. Puedo ver tus ojos que nos miran con amor y tu corazón resplandeciente, derramando aquí su bendición. Déjame acampar contigo, quiero ser tu amigo, me siento vivo junto a ti. Déjame sentirte cerca, sentarme a tu mesa y el pan contigo compartir. Puedo ver tu rostro, Jesús, también en el rostro de un hermano que está aquí, en el niño, el joven, el anciano. Puedo contemplarte, mi Señor. Déjame acampar contigo, quiero ser tu amigo, me siento vivo junto a ti. Déjame sentirte cerca, sentarme a tu mesa y el pan contigo compartir. Déjame sentirte cerca, sentarme a tu mesa y el pan contigo compartir. Y el pan contigo compartir. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, gracias hermanas y hermanos, como siempre, por escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de radiopaz810.com.
Y muy importante, hermanos, que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y como siempre, le damos un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Así que un abrazo fraternal de parte de todos los que componemos Liturgia y Música. Amén. Bueno, y continuando, ¿verdad? En esta lectura de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma en el ciclo C. Y ahora, esta segunda lectura de Filipenses. Cristo nos transformará según el modelo de su cuerpo glorioso. Y desde la prisión, ¿verdad? Pablo agradece a los filipenses la preocupación manifestada por ellos. Enviaron dinero y a un miembro de la comunidad para ayudar a Pablo en su cautiverio. Da noticias, les exhorta para que se mantengan fieles y les ponen alerta sobre los falsos predicadores del Evangelio de Jesús. Estamos probablemente en el año 56 o 57. Y este texto, hermano, nos propone como segunda lectura que forma parte de un largo racionamiento en el cual Pablo avisa a los filipenses para que tengan cuidado con los perros, o sea, los malos obreros, los falsos circuncidados. ¿Y quiénes son esos a los que Pablo se refiere de una forma tan poco delicada? Pues muy probablemente son esos cristianos de origen judío, que se consideraban los únicos perfectos y detentadores de la verdad, que exigían a los cristianos el cumplimiento de la ley de Moisés y que de esa forma extendían la confusión en las comunidades cristianas del mundo helénico. Las duras palabras de Pablo son fruto de su rebelión ante aquellos que, con su intolerancia, con su orgullo y autosuficiencia, confunden a los cristianos y ponen en duda la esencia de la fe. El evangelio no consiste en el cumplimiento de ritos externos, sino en la adhesión a la propuesta gratuita de salvación que Dios nos hace en Jesús. Los filipenses tienen ante sí dos posibles y muy diferentes ejemplos a seguir. Uno es el de Pablo, que se considera un corredor de fondo que ya ha comenzado su carrera, pero que es consciente de que todavía no ha alcanzado la meta. Otro es el de esos predicadores que alardean participar ya de forma plena y definitiva del triunfo de Cristo. Pablo rechaza este triunfalismo y no duda en pedir a los filipenses que no imiten el ejemplo de orgullo de esos predicadores, sino el ejemplo del mismo Pablo. A los filipenses y a todos los cristianos, Pablo les avisa de que en ningún caso deben considerarse como atletas victoriosos y coronados de gloria, sino como atletas en plena competición, esperando alcanzar la meta y la victoria. La salvación no está consumada, hermanos. Se encuentra todavía en proceso de gestación. Es un proceso en el que el cristiano va madurando progresivamente bajo el signo de la cruz de Cristo. En cuanto a esos, su Dios es el vientre. Y Pablo señala aquí, ¿verdad? Con una ironía, esas observaciones alimenticias de esos supuestos predicadores que ponen su gloria en su vergüenza. Sin duda, la circuncisión, signo de pertenencia al pueblo elegido. Y solo estos aspiran a cosas terrenas. Algunos piensan que Pablo, ¿verdad?, se refiere aquí a ciertas prácticas libertinas. Esos han olvidado lo esencial y están condenados a la perdición. Nuestro destino definitivo, según Pablo, no es un cuerpo corruptible y mortal, sino un cuerpo transfigurado por la resurrección, como garantía de que será así. Tenemos a Jesucristo, Señor y Salvador. Así que sí, vamos a reflexionar, ¿verdad, hermanos, sobre este texto. En este tiempo de transformación y de liberación, estamos invitados por la palabra de Dios a tener conciencia de que nuestro caminar en busca del hombre nuevo no ha concluido. Se trata de un proceso que se hace día a día bajo el signo de la cruz. Esto es,
en una entrega total por amor que supera nuestros esquemas egoístas y cómodos. Considerarse como alguien que ya ha alcanzado la meta de la perfección por la práctica de algunos ritos externos es orgullo y autosuficiencia. Significa que todavía no nos damos cuenta de dónde está lo esencial: el cambio del corazón. Solo la transformación radical del corazón nos conducirá a esa vida nueva, transfigurada por la resurrección. Así que más adelante en el programa seguiremos discutiendo sobre este Evangelio de Lucas. Mientras tanto, le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleve un cántico reflexivo. Gracias, Erinaldo, de nuevo. Escuchemos el cántico número 4, Transfigúrame, Señor, del cancionero católico. Transfigúrame, Señor, transfigúrame, transfigúrame, Señor, transfigúrame. Quiero ser tu vidriera, tu alta vidriera azul, morada y amarilla. Quiero ser mi figura, así mi historia, pero de ti en tu gloria traspasado. Transfigúrame, Señor, transfigúrame, transfigúrame, Señor, transfigúrame. Mas no a mí solo, purifica también a todos los hijos de tu Padre, que te rezan conmigo, te rezaron, o que acaso ni una madre tuvieron, que les guiara a balbucir el Padre Nuestro. Transfigúranos, Señor, transfigúranos, transfigúranos, Señor, transfigúranos. Si acaso no te sabe, no te duda, no te blasfema, límpiales el rostro como a ti la Verónica, descórreles las densas cataratas de sus ojos, que te vean, Señor, como te veo. Transfigúranos, Señor, transfigúranos, transfigúranos, Señor, transfigúranos. Que todos puedan en la misma nube que a ti te envuelve despojarse del mal y revestirse de su figura vieja y en ti transfigurada. Y a mí con todos ellos transfigúrame. Transfigúranos, Señor, transfigúranos, transfigúranos, Señor, transfigúranos. Liturgia y música. Hermanas y hermanos, y seguimos discutiendo estas lecturas de hoy. Y este Evangelio de Lucas, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Y estamos al final de esa etapa de Galilea. Durante esa etapa Jesús ha anunciado la salvación a los pobres, ha proclamado la liberación de los cautivos, ha hecho que los ciegos recobren la vista, ha liberado a los oprimidos, ha proclamado el tiempo de gracia del Señor. Alrededor de Jesús ya se ha formado ese grupo de los que han acogido la oferta de la salvación, que son los discípulos, testigos de las palabras y gestos liberadores de Jesús. Ellos ya han descubierto que Jesús es el Mesías de Dios. También han escuchado decir que el mesianismo de Jesús pasa por la cruz y que los discípulos de Jesús deben seguir el mismo camino del amor y de la entrega de la vida. Pero antes de subir a Jerusalén para ser testigos de la manifestación total de la salvación, reciben la revelación del Padre, que en lo alto de una montaña atestigua que Jesús es el Hijo bien amado.
Los acontecimientos que se aproximan cobran así nuevo sentido. Para el hombre bíblico, el monte era el lugar sagrado por excelencia, a medio camino entre la tierra y el cielo. Era el lugar ideal para el encuentro del hombre con el mundo divino. Es por tanto, hermanos, en el monte donde Dios se revela al hombre y le presenta sus proyectos. Así que el relato de la transfiguración de Jesús, más que una crónica fotográfica de acontecimientos, es una página de teología. Ahí se presenta una catequesis sobre Jesús, el Hijo amado de Dios, que a través de la cruz muestra un proyecto de vida. El episodio está lleno de referencias al Antiguo Testamento. El monte nos sitúa en un contexto de revelación. Es en el monte donde Dios se revela y donde hace la alianza con su pueblo. El cambio del aspecto del rostro y de los vestidos brillantes recuerdan el resplandor de Moisés al descender del Sinaí. La nube indica la presencia de Dios conduciendo a su pueblo a través del desierto. Moisés y Elías representan la ley y los profetas que anuncian a Jesús y que permiten entenderle. Además de eso, son personajes que, de acuerdo con la catequesis judía, debían aparecer el día del Señor, cuando se manifestase, ¿verdad?, esa salvación definitiva. Ellos hablaban con Jesús sobre su muerte, que va a suceder en Jerusalén. La palabra utilizada por Lucas nos sitúa en el contexto del Éxodo. La muerte cercana de Jesús es, pues, vista por Lucas como una muerte liberadora que llevará al pueblo de Dios de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad. Así que el mensaje fundamental es, por tanto, este: Jesús es el Hijo amado de Dios, a través del cual el Padre ofrece a los hombres una propuesta de alianza y de libertad. El Antiguo Testamento y las figuras de Moisés y Elías apuntan hacia Jesús y anuncian la salvación definitiva que en Él va a suceder. Esa liberación definitiva se va a producir en la cruz, cuando Jesús cumpla íntegramente su destino de entrega, de donación de amor total. Ese, hermanos, es el nuevo Éxodo, el día de la liberación definitiva del pueblo de Dios. Y el sueño de los discípulos y las tiendas. El sueño es simbólico. Los discípulos duermen porque no quieren entender que la gloria del Mesías tenga que pasar por la experiencia de la cruz y de la entrega de la vida. La construcción de las tiendas, que esto hace alusión a la fiesta de las tiendas, en las que se rememoraba el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Dios habitó en tiendas en el desierto. Pues esto parece significar que los discípulos querían detenerse en ese momento de revelación gloriosa, de fiesta, ignorando el destino de sufrimiento de Jesús. El hecho fundamental de este episodio reside en esa revelación de Jesús como el Hijo amado de Dios, que va a realizar el plan salvador y liberador del Padre en favor de los hombres a través de la donación de la vida, de la entrega total de sí mismo por amor. De esa forma es como se realiza nuestro paso de la esclavitud del egoísmo a la libertad del amor. La transfiguración anuncia la vida nueva que de ahí nace, que es la resurrección. Los tres discípulos que comparten, ¿verdad?, esa experiencia de la transfiguración se niegan a aceptar que el triunfo del proyecto liberador del Padre pase por el sufrimiento y por la cruz. Ellos solo coinciden a un Dios que se manifiesta en el poder, en los honores, en los triunfos, y no entienden a un Dios que se manifiesta en el servicio, en el amor que se da. ¿Y cuál es el camino de la iglesia de Jesús y de cada uno de nosotros en particular? Un camino de búsqueda de honores, de influencia, de cercanía al poder, o un camino de servicio a los más pobres, de lucha por la justicia y por la verdad, de amor que se hace don. Es en el amor, hermanos, y en la donación de la vida donde buscamos la vida nueva aquí anunciada.
Los discípulos, testigos de la transfiguración, parece que tampoco tienen muchos deseos de bajar del monte y enfrentarse al mundo y a los problemas de los hombres. Representan a todos aquellos que viven con los ojos puestos en el cielo, pero alejados de la realidad concreta del mundo, sin voluntad de intervenir para renovarlo y transformarlo. Sin embargo, la experiencia de Jesús obliga a continuar la obra que él comenzó y a volver al mundo para hacer de la vida un don y una entrega a los hombres, nuestros hermanos. La religión no es un opio que nos adormece, sino un compromiso con Dios que se hace compromiso de amor con el mundo y con los hombres. Así que nuestro hermano Jay por ahí también tiene, ¿verdad? Una reflexión sobre este evangelio de hoy. En este momento, precisamente en que estamos celebrando la transfiguración, es un bálsamo en medio de este camino de la conversión de la Cuaresma, porque tenemos que recordar que Jesús es verdadero hombre y sube a Jerusalén a padecer, pero él también es verdadero Dios, y esto está en los planes de Dios Padre. Por lo tanto, nosotros que la transfiguración con sus apóstoles que fueron al monte y ellos estaban tan asustados que ellos se querían quedar allí porque ellos tenían ese preámbulo de la gloria, se querían quedar allí, pero nosotros tampoco nos podemos quedar allí en gloria sin caminar el camino de la Gólgota, ¿verdad? Uh-huh. Así que desde este programa también nosotros decimos que la experiencia del encuentro con Jesús transfigurado nos haga bajar de la montaña para dar servicio a los hermanos que hacen falta, y que se amen. Amén. Bueno, y por ahí tenemos a nuestro hermano Tomás, que nos va a decir lo que tiene el Papa Francisco, ¿verdad? Y lo que nos dice el Papa Francisco sobre este evangelio de hoy. Sí, hermanos, tenemos el mensaje que dio el Papa Francisco en el Ángelus para el segundo domingo de Cuaresma en la Transfiguración en el 2014. Uh-huh. El Ángelus del Papa, ¿verdad? Que habla de la transfiguración, subir a la montaña a contemplar a Dios y bajar de ella para servir a los hermanos. Él se va por esa línea. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio nos presenta el evento de la transfiguración. Es la segunda etapa del camino cuaresmal. La primera, las tentaciones en el desierto, y la segunda, la transfiguración. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. La montaña representa el lugar de la cercanía con Dios y del encuentro íntimo con Él. El lugar de la oración donde estar ante la presencia del Señor. Allá arriba, en la montaña, Jesús se presenta a los 3 discípulos transfigurado, luminoso, y luego aparecen Moisés y Elías conversando con él. Su rostro es tan resplandeciente y sus vestiduras tan blancas que Pedro queda deslumbrado hasta querer quedarse allí, casi como para detener ese momento. Pero enseguida resuena desde lo alto la voz del Padre que proclama a Jesús como su Hijo muy querido, diciendo: escúchenlo. Es muy importante esta invitación del Padre. Nosotros, los discípulos de Jesús, estamos llamados a ser personas que escuchan su voz y se toman en serio sus palabras. Para escuchar a Jesús, tenemos que seguirlo, tal como hacían las multitudes en el Evangelio, que lo reconocían por las calles de Palestina. Jesús no tenía una cátedra o un púlpito fijos,
sino que era un maestro itinerante que proponía sus enseñanzas a lo largo de las calles, recorriendo distancias no siempre previsibles y a veces algo incómodas. De este episodio de la Transfiguración, quisiera señalar dos elementos significativos que sintetizo en dos palabras: subida y bajada. Tenemos necesidad de apartarnos en un espacio de silencio, de subir a la montaña, para reencontrarnos con nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Pero no podemos quedarnos ahí. El encuentro con Dios en la oración nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña y a volver hacia abajo, a la llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos abrumados por fatigas, injusticias, pobreza material y espiritual. A estos hermanos nuestros que están en dificultad, estamos llamados a brindarle los frutos de la experiencia que hemos vivido con Dios, compartiendo con ellos los tesoros de la gracia recibida. Pero si no hemos estado con Dios, si nuestro corazón no ha sido consolado, ¿cómo podremos consolar a otros? Esta misión concierne a toda la Iglesia y es responsabilidad en primer lugar de los pastores, obispos y sacerdotes, llamados a sumergirse en medio de las necesidades del pueblo de Dios, acercándose con afecto y ternura, especialmente a los más débiles y pequeños, a los últimos, pero para cumplir con alegría y disponibilidad esta obra pastoral. Los obispos y los sacerdotes necesitan las oraciones de toda la comunidad cristiana. Dirijámonos ahora a nuestra Madre María y encomendémonos a su guía para proseguir con fe y generosidad el itinerario de la Cuaresma, aprendiendo un poco más a subir con la oración y a bajar con la caridad fraterna. Este fue el mensaje de nuestro Santo Padre Papa para el segundo domingo de Cuaresma. Muy atinado. Bueno, gracias Tomás. Y en resumen, estas lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre nuestra transfiguración, nuestra conversión a la vida nueva de Dios. En ese sentido, se nos presentan algunas pistas y en esta primera lectura nos presenta precisamente a Abraham, el modelo de creyente. Con Abraham somos invitados a creer, esto es, a tener una actitud de confianza total, de aceptación radical, de entrega plena a los designios de Dios que nos habla y que siempre fiel a sus promesas. En la segunda lectura nos invita a renunciar a esa actitud de orgullo, de autosuficiencia y de triunfalismo, resultante del cumplimiento de ritos externos. Nuestra transfiguración es fruto de una verdadera conversión del corazón, edificada día a día bajo el signo de la cruz. Esto es, del amor y de la entrega de la vida. Y en el Evangelio nos presenta a Jesús, el Hijo amado del Padre, cuyo éxodo, la muerte en cruz, realiza nuestra liberación. El proyecto liberador de Dios en Jesús no se lleva a cabo a través de esquemas de poder y de triunfo, sino por medio de la entrega de la vida y del amor que se da hasta la muerte. Ese es el camino que conduce a nosotros también, a transfigurarnos en hombres nuevos. También nosotros de alguna manera estamos llamados a vivir aquella experiencia de los discípulos, a contemplar a Jesús en su dimensión más profunda, a través de la escucha de la palabra y del alimento espiritual, para fortalecer nuestra fe y nuestro camino de discípulos del Señor. Así que le pedimos a nuestro hermano Jay, ¿verdad? Como siempre, por quién vamos a orar, ¿verdad? En el día de hoy. Gracias, Erinaldo. Oremos por la salud de Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney Iberiz López y su niño Chili. Y por último, la recuperación de la salud del papá de Ana Daisy González. Esto es algo muy especial. Acción de gracias. Le damos el agradecimiento a Sibel Betancourt por una labor extraordinaria desde el 2019. Justamente cuando yo sufrí
el infarto, ella vino entonces a colaborar con Tomás y con Erinaldo. Y le deseamos bendiciones y continuos éxitos en sus futuros caminos. Gracias, gracias, gracias. Y ahora nos unimos todos, inclinamos nuestros rostros para esta oración final. Dios nuestro, fuente de toda bondad y misericordia, que nos otorgas un remedio para nuestros pecados por el ayuno, la oración y la limosna. Recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestra debilidad, y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas, levántanos con el auxilio de tu misericordia. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa el día de hoy? Eri, cerramos el programa con el cántico número 5, la transfiguración del Señor, del Padre Luis Espinosa en México, y tan tan. Bueno, con esto concluimos nuestro programa. Que Dios y la Virgen los bendiga rica y abundantemente en este su programa, Liturgia y música. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo, escúchenlo, es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado, allí se transfiguró. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo, escúchenlo, es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras fueron blancas como nieve. De pronto aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo, escúchenlo, es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Entonces Pedro le dijo a Jesús: qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos 3 tiendas aquí, una para ti, otras para Elías y Moisés. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo, escúchenlo, es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Escúchenlo, escúchenlo, es mi Hijo muy amado, escúchenlo.